Saludos a todos a Historias de Rex y Blue y disfruten el audio FitCap 3, intentos de exterminio de SCP-682 después de ver que es 682 y ver una de las muchas formas de matar dejando impresionados a los de Chainsaw Man al ver el guardián de la puerta y la niña 53 que no pudieron matar al reptil. Muchos se preguntan si en realidad ese ser puede morir ahora. Ellos verían otras formas que intentaron matarlo adentro de la pantalla. Aquí vamos de nuevo. Es hora de volver a la cámara de contención llena de ácido de SCP-682, más conocido como el reptil difícil de destruir. Ya hemos hablado de él y de las formas en que la Fundación SCP ha intentado destruirlo en un video anterior. Pero como ya dijimos entonces, en realidad solo hemos arañado la superficie del enorme número de formas descabelladas en que la Fundación ha intentado eliminar a este intratable lagarto de la faz de la Tierra. Hoy vamos a rellenar algunas de las grietas. Vamos a echar un vistazo a los registros de pruebas secretos que detallan la infructuosa búsqueda de la Fundación para destruir finalmente a SCP-682. Si eres un verdadero experto en SCP, es probable que reconozcas algunas caras familiares que nos encontramos por el camino. Fuera de la pantalla me pregunto qué maneras locas usaron para intentar matarlo, dijo Kishibe. Espero ver más luchas entre los SCP, dijo Power adentro de la pantalla. El estimado investigador de la Fundación, el Dr. Alto Clef, famoso por su personalidad poco convencional, entró en la cámara de pruebas para ver si podía intimidar a la bestia hasta la muerte. Esto dio lugar a un largo concurso de miradas entre el Dr. Clef y 682, hacia el final del cual el Dr. Clef comenzó a perder los nervios. Intentó salir de la habitación, pero se encontró con que la puerta estaba cerrada, lo que le hizo maldecir en voz alta. El Dr. Clef, que siempre trata de encontrar la solución más directa a sus problemas, voló la puerta con explosivos plásticos y salió corriendo. El resultado, prueba fallida. Fuera de la pantalla un concurso de miradas con 682 y sobrevivió ese hombre. Es temerario o loco, dijo aquí refiriéndose a el Dr. Clef. Explosivos plásticos que son, preguntó Denji. Adentro de la pantalla. A continuación llegó SCP-662, una campana de mano de plata que convoca al sobrenaturalmente útil mayordomo, el Sr. Deeds. Cuando el Sr. Deeds fue convocado, los investigadores de la Fundación le preguntaron si podía matar al SCP-682. Deeds explicó amablemente que no sería capaz de matar a 682, es demasiado fuerte. Cuando le preguntaron si al menos podría incapacitar a 682, respondió que la mejor manera de hacerlo sería envenenarse y dejar que 682 se comiera su cuerpo. Pero esto, recordó, solo sería un problema temporal para el lagarto. Otra prueba fallida. La Fundación trajo a SCP-689, una terrorífica estatua de piedra de jabón de un esqueleto sentado que puede matarte si lo ves y dejas de prestarle atención. 682 observó primero la estatua y luego la Fundación apagó las luces. Cuando las volvieron a encender, SCP-682 parecía estar muerto en un charco de líquido gris y negro. Se enviaron clases D para confirmar que 682 estaba realmente muerto, pero en su lugar se levantó y los mató. Los investigadores han teorizado que la definición de vida de 682 no es la misma que la nuestra, lo que hace que los poderes de 689 relacionados con la muerte sean ineficaces. Prueba fallida. Fuera de la pantalla una campana que trae a un mayordomo. Es un SCP, yo lo quiero, dijo Denji. Otra estatua que si te despista te mata. Vaya, dijo aquí el reptil. Sí que es difícil de matar, dijo Power adentro de la pantalla. El SCP-807 fue el siguiente en batear. Se trata de un plato de cerámica anómalo de color salmón con las palabras cena de última oportunidad impresas en los bordes en blanco. Cualquier alimento que se coloque en él se vuelve irresistible por definición, pero cuando se consume la comida provoca un paro cardíaco inmediato debido a la repentina obstrucción de las arterias con grasa. Los investigadores prepararon una comida conocida como el Especial 682, 10 kilogramos de carne podrida y astillas de hueso afiladas, 10 litros de mayonesa rancia, 1 litro de cianuro de potasio y 1 kilogramo de clorhidrato de morfina, combinados en una masa sólida y transmutados por 807. Cuando 682 consumió por primera vez esta asquerosa comida, pareció derrumbarse. Sin embargo, cuando se enviaron clases D para ver si 682 estaba realmente fuera de combate, se abrieron múltiples agujeros en su cuerpo. Estos agujeros dispararon chorros de sangre a alta presión, matando a los clase D cercanos y destruyendo la celda de contención. El 682 estaba bien después. Otra prueba fallida. Afuera de la pantalla todos al escuchar lo que era el Especial 682 no pudieron evitar vomitar, claro, excepto Makima, ese sí es un estómago de hierro, dijo ella adentro de la pantalla. Para matar al 682 parecía que la Fundación necesitaba tener a Dios de su lado, así que intentaron reclutar a SCP-343,
también conocido como Dios, para que les ayudara a destruir a la bestia. Sin embargo, cuando entró en la cámara de contención, ni siquiera pudo ver a la bestia. Cuando los investigadores le preguntaron si podía matar al 682, Dios respondió: "No es uno de los míos. Ocúpate de él tú mismo". La prueba fracasó incluso antes de empezar. Fuera de la pantalla todos se impresionaron al saber que Dios estaba en la fundación y más cuando negó que 682 era su creación. Pero si Dios es el creador de todo, que creó a 682, dijo Denji. El diablo, dijo Makima con un poco de duda y miedo adentro de la pantalla. A continuación, la fundación reclutó a SCP-524, un pequeño conejo blanco que puede comer literalmente cualquier cosa, incluso a sí mismo sin sufrir daños. El conejo fue liberado en la cámara de SCP-682, momento en el que se acercó a 682 y comenzó a comer una de sus patas. 682 rugió de dolor y se escabulló por la pared, fuera del alcance de 524, donde permaneció durante varias horas. En ese momento, SCP-524 pareció aburrirse y comenzó a comer para salir de la contención a través de una pared cercana. Prueba fallida. Fuera de la pantalla te paso una estatua asesina, pero un conejo que lo come todo eso es raro, dijo Denji. Tal vez el conejo es como la niña, que ella hace que la gente tenga tendencias homicidas, y este conejo lo que come hace algo muy peligroso que preocupa al reptil, dijo Makima. Señorita Makima, usted es tan sabia, dijo Denji adentro de la pantalla. Quizá la suerte de los irlandeses era lo que la fundación necesitaba para acabar con este monstruo. Reclutaron a SCP-1933, un hombre gordo vestido de Papá Noel cuyos fluidos corporales son en su totalidad la bebida alcohólica conocida como crema irlandesa. Sin embargo, si se alimenta a algo con suficiente cantidad de esta crema irlandesa, todos sus fluidos corporales se convertirán en crema irlandesa, matándolos. La fundación alimentó a SCP-682 con grandes cantidades de esta crema irlandesa. Al principio parecía intoxicado, una señal prometedora. Sin embargo, vomitó una gran cantidad de fluidos corporales de SCP-1933, convirtiendo las paredes de su celda en crema irlandesa y permitiéndole escapar y causar estragos. Prueba fallida. La fundación reclutó la ayuda de SCP-2337, un cangrejo de maíz inteligente conocido como Dr. Spanko, con una voz tan fuerte que puede literalmente hablar con sus víctimas hasta la muerte si les habla durante un periodo de tiempo prolongado. Fue enviado a la cámara de SCP-682 para destruir a la bestia, pero 682 solo le dijo que se fuera, y el pájaro parlanchín le obligó a hacerlo, haciendo volar una de las paredes de la cámara con un grito, lo que permitió a SCP-682 volver a abrir la contención. Terrible trabajo, Dr. Spanko. Prueba fallida. Como probablemente puedas comprender ahora, los investigadores de la fundación estaban empezando a sentirse un poco frustrados por su falta de progreso. Fuera de la pantalla, después de ver a un hombre vestido de Papá Noel y un pájaro que hablan, ninguno dijo nada. Ante tales SCP extraños adentro de la pantalla, incluso plantearon la posibilidad de enviar al SCP-682 a una dimensión alternativa, tal vez para que se enfrentara a su yo alternativo. Pero esta propuesta fue rechazada por el Consejo del O5 porque era demasiado arriesgada. De vuelta a la mesa de dibujo. Es decir, han transformado literalmente la piel del SCP-682 en una especie de tablero de dibujo. SCP-2521 es una anomalía que se manifiesta cada vez que se registra información sobre ella, e inmediatamente agarra la fuente de la información, envolviéndola en sus zarcillos y llevándosela consigo. La fundación trató de aprovecharse de esto utilizando un láser para cortar esta información anómala en el costado de SCP-682. Sin embargo, esto no tuvo los resultados que esperaban. SCP-2521 apareció para llevarse la información, pero solo se llevó la piel en la que estaba grabada la información. 682 sobrevivió y rápidamente le volvió a crecer la piel. Prueba fallida. Los investigadores sugirieron localizar al SCP-169, una criatura submarina obscenamente enorme conocida como el Leviatán, y alimentar a 682 con la bestia. Sin embargo, esta idea fue inmediatamente rechazada por el Consejo del O5. Si 682 hizo lo que mejor sabía hacer, sobrevivir al ataque y actuar en consecuencia, tal vez creciendo hasta el tamaño de SCP-169, probablemente desencadenaría un escenario del fin del mundo de clase XK. Simplemente no merecía la pena el riesgo. La fundación liberó 2 especímenes de SCP-939 en la cámara de pruebas de 682. Estos monstruos que imitan la voz e inducen la amnesia han causado enormes daños a objetivos humanos, así que quizá tenían alguna esperanza contra el 682. Esta esperanza resultó ser errónea. Ambos especímenes parecían extremadamente angustiados por la presencia de 682 y se negaron a enfrentarse. El 682 no tuvo esa misma negativa.
cargó y mató brutalmente a ambos antes de devorar sus cadáveres. Prueba fallida. Fuera de la pantalla después de ver otra sombra, un leviatán gigante y dos perros mutantes rojos, los de Chainsaw Man quedaron muy anonadados y con la pregunta ¿habrá algún SCP que pueda derrotar a 682 adentro de la pantalla? En un caso muy bien documentado, el adorable SCP-999 fue introducido en la cámara de pruebas de 682. Las inmejorables buenas vibraciones proporcionadas por 999, así como una intensa lucha de cosquillas, condujeron realmente a la incapacitación temporal de SCP-682. Sin embargo, el incidente, por lo demás sano, terminó en tragedia cuando 682 se adaptó a las buenas vibraciones y fue capaz de liberar una especie de violenta ola de risas. Esto incapacitó a gran parte del personal y permitió que 682 rompiera la contención y se lanzara a otra matanza antes de ser retenido. La prueba, una vez más, falló. Fuera de la pantalla parece que tenemos a su opuesto, dijo aquí no entiendo, dijo Denji 999, como dijeron él es puro amor y 682 puro odio, se contrarrestan, dijo Makima, que risa más terrorífica, dijo Covenia dentro de la pantalla. Los intentos más cercanos que tuvo la fundación fue el de SCP-294, una máquina de café anómala capaz de producir cualquier líquido que se escriba en su teclado. Los investigadores de la fundación solicitaron el asesino de SCP-682 a la máquina y quedaron asombrados por los resultados. Durante las pruebas realizadas con muestra de tejido de SCP-682, el líquido fue capaz de provocar la descomposición y el desmoronamiento del tejido de 682. Las pruebas en la criatura viva fueron igualmente prometedoras. Se retiró el ácido del tanque de 682 y se vertió 1 litro de SCP-682 asesino sobre él, haciendo que esa porción de su carne se descompusiera inmediatamente. Cuando se devolvió el ácido, esta porción se disolvió instantáneamente. Los científicos creen que si algún día pudieran conseguir una cantidad suficiente de este líquido, podrían tener una opción viable, pero hasta entonces las pruebas continúan. Introdujeron a SCP-055 el secreto de autoconservación en la cámara de contención de SCP-682. No sabemos realmente qué pasó, pero como 682 no está muerto, ahora sabemos que 055 no puede matarlo. Eso y el hecho de que no es redondo es prácticamente todo lo que sabemos sobre SCP-055. Prueba fallida. A continuación. Fuera de la pantalla, así que la máquina expendedora tiene la solución, dijo Power, pero ¿cuánto de eso se necesita para matar a 682? Dijo Kishibe. Debemos contar también con su adaptación. ¿Qué pasa si se adapta al líquido asesino de 682? Dijo Violencia adentro de la pantalla. A continuación llegó SCP-082, también conocido como Fernand el Caníbal. A Fernand se le presentó por primera vez un trozo de carne de 682, pero en lugar de comérselo lo inspeccionó y empezó a expresar su alegría por el hecho de que su amigo siguiera vivo. Cuando fue introducido en la cámara de pruebas de 682, Fernand intentó someter al lagarto y utilizarlo como su corcel. 682 expresó un intenso odio tanto a Fernand como a la idea de ser el corcel de Fernand, por lo que ambos se enfrentaron. Finalmente, las fuerzas especiales móviles acudieron para someter a ambos sujetos. En la entrevista de la reunión, ambos insinuaron que los dos compartían una historia anterior a la contención. 682 era reacio a hablar de ello. Prueba fallida. Fuera de la pantalla, así que ese tal Fernand el Caníbal tiene un pasado con ese monstruo, dijo Kishibe. Me pregunto qué tan viejo es, dijo Denji adentro de la pantalla. Los investigadores se sentían muy frustrados por la falta de voluntad de SCP-682 para morir, así que llamaron a un SCP que respondía mucho mejor a la razón. SCP-049, el médico de la peste. Este siniestro cirujano puede matar con un toque, y la fundación esperaba que eso se extendiera a 682. Sin embargo, el resultado fue un fracaso. El médico de la peste tocó a 682, pero este no experimentó ningún efecto adverso, e incluso le dio un manotazo. Al marcharse, 049 declaró sentirse emocionalmente perturbado por su encuentro con el SCP-682. Sí, lo has adivinado. La prueba falló. Fuera de la pantalla, entonces mi toque no funcionara, pensó Ángela dentro de la pantalla. Por si sirve de indicación de lo desesperados que estaban los investigadores en ese momento, el Dr. Richard Graham se planteó si presentar el SCP-682 a un humano con sentimientos tan pesimistas y misántropos, como él mismo, lo apaciguaría de algún modo. Enviaron a un clase D particularmente desagradable y los dos hablaron. Curiosamente, el 682 no intentó dañar a este clase D, sino que se limitó a compartir sus profanos y sombríos sentimientos sobre la raza humana. Sin embargo, algunas de las opiniones de 682 eran demasiado picantes para esta clase D.
Después de escuchar al reptil hablar durante 20 minutos, el clase D cayó en un estado catatónico por la pura depresión de todo ello. Murió poco después. De la pantalla me siento mal por el tipo, dijo Denji, que tan horrible debe ser hablar con él. Pregunto Power, quién sabe, pero debe ser muy siniestro, dijo Violencia adentro de la pantalla. Un investigador anónimo sugirió quizás la peor idea de todas: dejar salir a SCP-682 a la naturaleza. Ni siquiera para acabar con él, sino para ver qué hace. El científico anómalo pensó que habría algún mérito en analizar el comportamiento de la criatura. Como probablemente se puede adivinar, esta petición fue rechazada por el Consejo del O5. La nota adjunta a la solicitud por uno de sus miembros lo resume mejor. Te diré lo que hará. Saldrá a dar un buen paseo, asesinará a unos cuantos inocentes, irá a pescar, masacrará a otros tantos inocentes, creará una empresa tecnológica, se comerá a otros tantos inocentes, se irá de vacaciones a Florida, desmembrará a otros tantos inocentes. Te juro que cuando descubra quién ha escrito esto podrás entrar personalmente en la cámara de contención de 682 para analizarlo tú mismo. Ni siquiera esto cubre todos los intentos de acabar con SCP-682, pero todos los inventos han sido un fracaso o son demasiado arriesgados o potencialmente inviables como para intentarlo. Lamentablemente para la Fundación SCP y la raza humana es probable que tengamos que lidiar con el SCP-682 durante mucho tiempo. ¿Cómo crees que se podría matar finalmente a 682? Déjanos saber en los comentarios. Ahora consulte SCP-682 maneras en que la Fundación intentó matar al reptil difícil de destruir, y SCP-999 el monstruo de las cosquillas, para conocer más datos fascinantes sobre este lagarto con problemas de ira. La pantalla sé que eso que dijo que 682 crearía una empresa tecnológica suena descabellado, pero creo que si lo haría, dijo aquí te apoyo, seguro él ganaría el Nobel, dijo Power 682 un reptil muy interesante, pensó Makima. Bueno, ya hemos visto las maneras de intentos de matar a 682 ahora. Veremos una confrontación de SCP-682 con otro SCP muy peligroso, dijo Tariq. Continuará.